Bienvenidos a este tutorial de cómo crear un zapato en 3 dimensiones con rinoceros. En este primer capítulo vamos a ver cómo trabajar la horma para poder desarrollar nuestro trabajo. Ponte cómodo, que empezamos. Bien, antes de nada explicar que esta horma, que podéis encontrar el enlace en la descripción, la ha proporcionado una empresa de escaneado de hormas, un hormero, pero generalmente estas hormas o bien vienen en STL o en IGES. En ambos casos hay que hacer una modificación para poder trabajar sin ningún tipo de problema en rinoceros. En STL ya lo explicaré más adelante. De momento voy a explicar cómo hay que reparar la horma en Rhino. Y vamos a empezar a explicar por qué. Fijaos, esta es la horma que podéis encontrar en el enlace. ¿Cómo sabemos que una horma está correcta? Pues bien, es muy sencillo. Podemos hacer una prueba. Podemos hacer clic en esta herramienta, ajuste de costura, y pinchar en la horma. Si vemos que la costura, es decir, el punto o la línea de unión para que se convierta en una superficie cerrada es movible, como acabo de hacer yo, la horma estará correcta. En cambio, si ejecutando la misma operación no me deja mover la costura, eso significa que esta línea está duplicada, es decir, no comparte el cierre la superficie. Es como si tuviéramos un tubo, pero en el punto de unión del tubo tenemos dos finales, uno hacia este lado y otro hacia este lado. Fijaos qué sencillo, otro modo de comprobarlo. Vamos a duplicar arista o duplicar borde y fijaos que me da dos opciones, la de este lado o la de este lado. En cambio, si tuviéramos una como en la anterior que hemos visto, solo nos dejaría seleccionar la única arista o el único borde que hay. Bien, pues vamos a solucionar esto de la siguiente manera. Para empezar, vamos a ocultar estas dos piezas con el mayúsculas apretados a una selección múltiple y le doy a la bombillita. De momento no nos van a hacer falta. Lo que voy a crear es una estructura alámbrica, el esqueleto de la pieza. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la misma herramienta que utilicé antes, de duplicar borde, voy a quedarme aquí con uno, con todas las bordes que tenga en este momento la horma. Acepto y fijaos, voy a ocultar esto un momentito, tengo parte de la información que necesito. Voy a hacer control Z para recuperar. Bien. Lo siguiente que tengo que crear son líneas proyectadas sobre la superficie que me den la forma que necesito. En este caso tengo que crear una línea recta que atraviese el zapato. Voy a utilizar una polilínea. Fijaos que tengo todo desactivado salvo proyectar, porque quiero que la línea esté en el plano. Y me voy a ayudar con el orto para realizar una línea completamente recta. Lo ideal es que centremos bastante bien. Voy a apoyar en la rejilla. Centremos bastante bien nuestra línea. La podemos mover si no nos gusta donde ha quedado. La voy a dejar ahí. Una vez creada la curva, voy a utilizar esta herramienta de proyectar curva. Fijaos que la tengo seleccionada. Ya no hace falta seleccionar qué curvas necesito porque la tenía ya seleccionada de antes, pero me pide, siempre vamos a leer qué es lo que nos pide Rinoceros en este cuadrito de aquí, sobre qué superficie quiero proyectar. Voy a decirle que me borre la curva una vez utilizada, selecciono la superficie y acepto. Fijaos. Ahora tengo más información. Vamos sumando. Fijaos que si yo quiero realizar una proyección en la superficie en esta posición, tengo que hacerlo desde la vista top. En cambio, ahora voy a necesitar más líneas. Voy a utilizar una curva de puntos interpolados para realizar, desactivo el orto, líneas
para proyectar desde la vista lateral. Fijaos que todas las curvas que yo estoy creando desde esta posición, que pasan por esta parte, tienen que salir por esta otra. No vale que yo realice una curva así. Va a dar fallido, ¿de acuerdo? Esta no me vale. Voy a hacer una más, aunque quizá no me hacen falta tantas. Y también voy a hacer líneas en este orden. Fijaos que también todas las que atraviesan la pared de la talonera luego salen por su opuesta. Nunca van a cruzar que de alguna manera que cambien los planos. Es decir, entre por aquí y salga por aquí. Esto sería una línea fallida. Bien, vamos a seleccionar todas las curvas. Alguna selección múltiple. Selecciono todas las curvas que he creado, no las anteriores, y voy a hacer una proyección. Vuelvo a utilizar la curva de antes, perdón, la herramienta de antes, y ahora selecciono la superficie. Le digo que me elimine las curvas y fijaos, una vez proyectada, voy a ocultar la superficie. Me ha creado una estructura alámbrica que más o menos pues ya nos da mucha información sobre lo que queremos. Bien, momento de corregir posibles errores. Detecto uno muy claro, aquí. Fijaos, aquí hay una arruga, hay una curvatura que no debería estar, y detecto otra aquí. Esta no va a ser problema. La podemos dejar, aunque yo creo que la voy a eliminar también para que veáis cómo se hace. ¿Cuál es el problema? Si yo ahora utilizo esta herramienta, que es la de rehacer curva, ocurre lo siguiente. Tiene 79 puntos, yo voy a poner por ejemplo 12, voy a hacer un preview. Veo que se ha suavizado mucho mejor, pero fijaos, esto es una exageración obviamente. Acaba de separarse este punto, esta curva, que antes tocaba estos finales. Fijaos la línea amarilla como toca todos los finales de las líneas verticales. Pues se ha separado de todas. Fijaos, por ejemplo, aquí. Incluso si le damos más puntos, vamos a darle 50. Aunque aparentemente por aquí parezca que está tocando, si hacemos un zoom, vemos que la línea se ha separado. Si se separan las líneas, tened por seguro que cuando hagamos la red de curvas nos va a dar error. Entonces lo más importante es que no se separen nunca las verticales de ninguna de las líneas, es decir, ni de esta, ni de esta, ni de esta, ni de ninguna. Así que, ¿cómo podemos recuperar este trocito? Fijaos, si sacamos los puntos, tiene muchísimos, es un trabajo pues muy delicado y no nos va a quedar bien. Yo lo que recomiendo es cortar, partir este trocito, quedarnos solo con este trocito y volver a reconstruirlo solo desde aquí hasta aquí. ¿Cómo hago eso? Partiendo. Selecciono la curva que quiero partir, botón derecho, y selecciono con qué lo quiero partir. Van a ser con estos dos. Ahora ha partido justo entre este punto y este punto, ha partido la línea. ¿Qué pasa ahora si reconstruyo? Fijaos, 4 puntos. Pues esto ya me crea algo bastante mejor, sin tanta curva. Y lo más importante de todo es que no va a modificar los puntos nunca de inicio y final de una línea. Voy a aceptar. Fijaos, ya ha quedado mejor. Ahora sí que puedo sacar los puntos si veo que aún no tiene la forma que yo quiero. Pero ahora ya es mucho más sencillo. Muchas veces simplemente con hacer la operación que hemos hecho antes, la horma se recupera. Bien, ¿qué hacemos ahora? Hay que unirlas, pero puede haber cambiado la forma en la que estas dos curvas se unirían. Este punto de unión, pues vemos cómo ha perdido la tangencia. La relación entre ellas ya no es de tangencia, sino de posición. Y es muy importante para que no haya una arruga ahí, que haya una relación de tangencia entre las dos.
¿Cómo hago eso? Fijaos, con esta herramienta de aquí que se llama igualar curva, me pide dos finales o dos puntos de inicio. He pinchado uno y otro y marco la posición entre ambas de tangencia. Fijaos, esta opción es importante porque me va a crear una media entre ambas para que entre las dos cada una se modifique un poquito hasta adaptarse la una a la otra. Si yo quito esta opción, solo va a ser una la que se adapte. ¿De acuerdo? Podemos preferir esta opción. Yo en este momento voy a darle que haga una media. No le voy a dar unir porque quiero también que me haga lo mismo con el botón derecho entre estas dos. Ahí lo tengo. Una vez realizado esto, voy a darle a unir. Y aquí lo tengo. 3 curvas se han unido en una curva cerrada. Voy a hacer lo mismo muy rápido para que no se extienda el vídeo con esta parte. Fijaos bien. Primero parto. ¿Qué parto? Esta pieza. ¿Con qué? Con estas dos. Cada vez que hago una selección, pincho el botón derecho. Hay que hacer caso y ver lo que nos está preguntando Rinoceros. Ya tengo ese trocito de aquí. Vamos a reconstruir. Reconstruimos con 4 puntos. Fijaos cómo cambia bastante. Y aceptamos. Desde la vista lateral, seguro que nos da más información de cómo está la curva. Fijaos. Así que voy a levantarla un poco. Ya os digo que no es una pieza o una parte que nos vaya a dar problemas si se queda así. Simplemente para que veáis cómo se soluciona. Elimino los puntos y ahora otra vez igualar curva. Final, final. Vemos cómo esto empieza a manejarse mejor. Y final, final. Y aceptamos. Bien, unimos. Ya tenemos las dos curvas que se han unido haciendo una curva cerrada. Y una vez llegados a este punto, vamos a ejecutar la red de curvas, seleccionando todas las curvas que hayamos hecho. Y si está bien, nos saldrán estos dos puntitos. Vemos el preview. Parece que todo marcha bien. Damos OK. Fijaos, vamos a seleccionar y vamos a quitar las isocurvas para poder ver mejor nuestra creación, nuestra obra de arte. Vamos a ir al menú de capas y vamos a crear una nueva capa a la que vamos a llamar curva. Fijaos, le voy a quitar la bombillita, voy a ir al menú de selección, voy a seleccionar las curvas y con solo las curvas seleccionadas, no la superficie, voy a pinchar con el botón derecho sobre curvas y voy a decirle cambiar objeto de capa. Bien, como está puesto, la bombillita está quitada, pues las guardo ahí para que en un momento dado las vuelva a necesitar, pues poder usarlas, poder recurrir a ellas. Bien, vamos a hacer la prueba. Vamos a ajustar la costura. ¿Está aquí? Pues vamos a ver que efectivamente la costura la podemos cambiar de sitio y nuestra horma está recuperada. Si aún no nos gusta cómo queda, podemos hacer una recuperación entera de la horma, una reconstrucción, cambiando los puntos. Podemos hacer un preview. Esto ayudará mucho a suavizar. Podemos ver la máxima desviación de nuestra horma. Esto va a llevar un ratito. Vemos que hay una desviación de 0,1. Esto es inapreciable, así que le vamos a dar OK. Y tenemos nuestra horma totalmente preparada para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, espero que continuéis viendo el tutorial y si es así, nos vemos en el vídeo número 2.